una, una carta, valga la redundancia, de 111 artículos, del cual pues hasta el día de hoy es la que está en vigencia y pues han habido algunas reformas, por supuesto, pero es la que rige lo que es la Organización de las Naciones Unidas. No sé si ustedes la pudieron ahí bajar de internet, la consiguieron o algo así, pero sí es muy importante que en este caso pues la tengan porque de ahí, de esa manera es como también podemos ir estudiando o sacar algunas preguntas para nuestro examen y que pues porque está eh, directamente de este contenido de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, vamos a ver cómo fue creada directamente la Organización de las Naciones Unidas. Si nosotros vemos en lo que es, o si quienes descargaron esta carta, ahí pues van a encontrar como una nota introductoria sobre lo que es la Carta de las Naciones Unidas y que se firmó el 26 de junio de 1945. Eh, Acá, al terminar la conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional y entró en vigencia el 24 de octubre de 1945. Eso también lo dijimos en la clase anterior, que fue cuando nace directamente la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, esta Carta de las Naciones Unidas, pues está como toda ley de la que nosotros hemos visto en eh, todo el estudio de nuestra carrera, pues siempre vamos a encontrar cómo está diseñado y cómo está estructurado. Dentro de todo esto, pues vamos a ver un poco sobre esa Carta de las Naciones Unidas, como primero como una nota introductoria, como lo dijimos ahí, sobre qué es la Organización de las Naciones Unidas y las enmiendas que se han hecho hasta el día de hoy. Ahí está esa forma, cómo se ha ido estructurando poco a poco y cómo está eh, al final. Se contempla de 111 artículos, tiene también 19 capítulos. Entre los capítulos vamos a mencionar algunos, bueno, vamos a verlos casi todos, pero dentro del primer capítulo vamos a encontrar propósitos y principios. Y creo que en ese es lo que quiero también hacer un poquito de énfasis, de qué se trata estos propósitos o estos principios. Los propósitos directamente de las Naciones Unidas o por la cual fue creada es porque una de ellas en su numeral 1, acá uno dice mantener la paz y la seguridad internacional y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias, situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Otra es el número 2, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Número 3, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a la libertad fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Esos son esos propósitos por los cuales fue creada esta Carta de las Naciones Unidas y por ende lo que es la Organización de Naciones Unidas. De eso se trata muchas veces el por qué fue creado.
También dentro de la estructura que tenemos en esta Carta de las Naciones, vamos a encontrar en el capítulo 2 los miembros, quienes lo integran. En el capítulo 3, los órganos de los cuales está formada esta organización. También en el capítulo 4, la Asamblea General. En el capítulo 5, el Consejo de Seguridad. El 6, arreglo pacífico de controversias. 7, acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Capítulo 8, acuerdos regionales. En el 9, cooperación internacional económica y social. Capítulo 10, el Consejo Económico y Social. 11, declaración relativa a territorios no autónomos. 12, régimen internacional de administración fiduciaria. 13, el Consejo de Administración Fiduciaria. 14, la Corte Internacional de Justicia. 15, la Secretaría. Y después encontramos disposiciones varias, acuerdos de transición sobre seguridad, y luego reformas y la ratificación y firma. Eso es lo que contempla directamente la Carta de las Naciones Unidas. Como todos sabemos, en cuestiones de fundamentos, pues, de tanto como existen las leyes en nuestro país para cada una de las que nosotros ya conocemos, pues también para esto de lo que es la Organización de Naciones Unidas, esto es lo que las rige también y que también debemos de conocer, porque es parte también de lo que nosotros tenemos que saber de lo que es de derecho internacional público. Entonces, en este caso, la Carta de San Francisco, también llamada Carta de las Naciones Unidas, es el máximo representativo de la comunidad internacional organizada. Y lo que hasta el presente mejor ha respondido el anhelo de una unión mundial de estados. Eso es lo que trata la organización, mantener esa unión mundial entre diferentes estados. Trató de remediar los defectos que condujeron al fracaso de las Naciones Unidas, de las sociedades de naciones, perdón. Cuando fue creada la Sociedad de Naciones, como lo vimos en los antecedentes anteriores, pues se suponía que esto de la Sociedad de Naciones era lo que iba a unir a diferentes estados. Sin embargo, pues no se dio así, fracasó totalmente y fue así como fue abriendo paso para crear la Organización de Naciones Unidas. De eso era que al final no se pudo con la Sociedad de Naciones, pero sí se ha ido, digamos así, entre comillas, logrando la unión por medio de la Organización de Naciones Unidas. Los resultados que son, aun cuando no han logrado evitar guerras regionales, estas casi siempre se han saldado por acuerdos de paz alcanzados gracias a la intermediación directa o indirecta de la Organización de Naciones Unidas. En tiempos recientes, como uno de los antecedentes, la ONU logró protagonismo entre el conflicto entre Irak, Somalia, Bosnia y Herzegovina. Ya lo vimos, lo que es la carta, como les dije, está contemplada sobre esos 19 capítulos, que es lo que al día de hoy pues tenemos, y existen sobre los objetivos y propósitos de los que hace un ratito pues lo mirábamos dentro de ese artículo 1 de lo que se refiere a la ONU. De los miembros, acá cuando está contemplado en lo que es la organización, hubieron ciertos miembros que fueron los fundadores, como cuando hay un tratado, siempre hay ciertos fundadores, pero así también se van agregando otros conforme el paso del tiempo. Algunos pues van agregándose a estas organizaciones y por supuesto hay dos formas como, o sea, procedimientos como lo existe dentro de un tratado. Siempre, cada vez que se hace un tratado, pues se dice quiénes van a ser los fundadores, quiénes o cómo pueden recibir a algunos que quieran incorporarse después de ya estar fundada o una organización o un tratado, vamos a decirlo así. Pero también
en algunos casos se da la forma como pueden retirarse de esos tratados, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de lo que es esta organización de Naciones Unidas, ha ido incorporando así conforme el paso del tiempo, desde 1945 hasta el día de hoy. Sin embargo, dentro de lo que es esta carta o la forma, cómo son admitidos, pues sí está contemplado de lo que es dentro, como vamos a decirlo, como qué requisitos se deben de cumplir para poder permanecer o poder formar parte de esta organización. Sin embargo, no existe un procedimiento cómo se puede retirar un estado de esta organización, ¿verdad? Algunos pues lo han hecho simplemente con que ya no participan o dejan de participar y luego continúan y todo, pero no hay dentro de esta ley, vamos a decirlo así, o dentro de esta carta, una forma como retirarse, o sea, solamente ser admitidos. Entonces, quizás dentro de eso, no sé, podría ser una laguna de ley o algo así, que quizás quedó ahí sin que esto pues se haya formalizado de otra manera para saber cuando un Estado ya no quiere formar parte de esta organización. Sin embargo, pues no está, ¿no? Nunca se ha dado, sigue siempre con ese vacío de ley, pero eh, pues hasta aquí pues no encontré algún motivo por el cual podría ser de cómo un Estado se puede retirar al momento en que no esté bien, no esté cómodo o por alguna razón de algún problema que surja, pues que se quiera retirar, pues no lo está. Pero sin embargo, eso es algo que solamente pues quería también ahí hacer mención. Entonces, dentro de los miembros dijimos que lo que es esta organización o la ONU es que son originarios, los fundadores y los que son admitidos. Distinción puramente formal porque pues todos tienen los mismos derechos. Todos los que están dentro de esa organización, todos tienen los mismos derechos. Para ser miembro se requiere sustancialmente ser amante de la paz y tener capacidad de cumplir las obligaciones de organización. Formalmente, se requiere la recomendación del Consejo de Seguridad y con tal recomendación de la Asamblea procede a otorgar su consentimiento. Lo dijimos hace un rato, cuando estamos viendo con relación a esta Carta de Naciones Unidas dentro de lo que es el capítulo quinto, ahí existe un Consejo de Seguridad. Eso es lo que hace es mantener o ver ciertos requisitos sobre el Estado que quiera formar parte y que cumpla cada uno de ellos y que por supuesto, pues que en este caso, como lo dice dentro de nuestro texto, que debe ser alguien que quiera mantener la paz con otros estados, no mantener siempre pleito entre un estado y otro, sino eso es uno de los requisitos y por eso se requiere que sean investigados, que sean revisados sobre sus antecedentes y que en este caso pues que sea la recomendación de este Consejo de Seguridad que es uno de los miembros o una parte de lo que es esta Carta eh, de las Naciones Unidas. Un miembro puede ser suspendido o expulsado si ha violado las obligaciones impuestas por la Carta y si ha incumplido otras obligaciones que la Asamblea haya impuesto. Eso sí es una de las cosas que si en caso un Estado pues incumpla o viole esas obligaciones impuestas por la Carta, pues puede ser suspendido o expulsado. Acá es donde yo les decía, la carta no contiene ninguna disposición para el retiro voluntario. Hasta este día la tendencia ha sido solicitar la admisión, nunca comunicar el retiro. Entonces, esa es una de las formas como está estipulado dentro de lo que es esta carta, cómo puede ser en esta cosa, la admisión de un Estado, pero no así el retiro voluntario, ¿verdad? Entonces, eso no aparece ahí. Dentro de... dentro de lo que son los idiomas oficiales que tiene la Organización de Naciones Unidas,
está, oficial son el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Se ha añadido el árabe para la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social. Luego, pues acá pues tenemos como ciertos miembros que también los vimos dentro de esa estructura que tiene la carta. Entonces, vamos a hacer mención sobre estos órganos. Cada uno de ellos, entre los órganos de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Carta Internacional de Justicia y el Secretariado. Es así que es como está contemplado lo que es la Organización de Naciones Unidas, cómo está organizada. ¿Cómo está contemplado? ¿Cómo es la composición directamente de la Asamblea General de la ONU? En este caso, está compuesta por todos los miembros y que actualmente pues son más de 190, ya casi a los 190 miembros. Cada miembro tiene derecho a un máximo de 5 representantes, entre los cuales uno es el jefe de delegación y ejerce los derechos y responde por las obligaciones. Tomar nota siempre ahí que, en caso que yo pregunte, eh, por decirlo así, diga usted cómo está estructurada la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Por supuesto, acá ustedes pues van a responder, en este caso que tiene máximo de 5 representantes, entre los cuales uno es el jefe de delegación, y ejerce los derechos y responde a las obligaciones, por decirlo así. O podría ser también, diga cómo está estructurado los órganos de la Organización de Naciones Unidas. Y ustedes pues acá van a encontrar que hay 2, 4, 6 órganos de lo que es las Naciones Unidas y ya los que les acabo de mencionar. Entonces, no sé si tienen dudas ahí. ¿Dónde vamos? ¿Por qué? En este caso, pues, veo que nadie, pues, conecta sus cámaras y todo. Yo espero que ahí estén, que sí estén con atención, porque ya al momento del examen, pues, ya ustedes creo que van a estar bien claros con lo que hemos estado viendo, ¿verdad? No sé si estamos bien ahí con todo. Chile. Sí, Ya, licenciado. Sí, ahí vamos. bueno, gracias. Bueno, bueno, entonces, continuando, según lo que es la asamblea, en este caso, cada miembro tiene voto. Normalmente, acá pues podemos hacer mención sobre cuál fue esa primera resolución y que fue la que fue aprobada el 25 de enero de 1946, refiriéndose mismo a las utilizaciones pacíficas de la energía atómica y la eliminación de las armas atómicas y otras armas de destrucción. La naturaleza de lo que es la Asamblea General es el órgano supremo de la organización, Parlamento Mundial. Dentro de las funciones, o en este caso, o dentro de los capítulos que está esta asamblea, es funciones deliberativas y es cuando discute y hace recomendaciones sobre armamento, desarme, cooperación para mantener la paz y seguridad internacional, refugiados, conflictos bélicos. Funciones sobre los órganos, sobre los otros órganos de la organización cuando conoce los informes anuales del Consejo de Seguridad. Funciones financieras. Al aprobar el presupuesto y fijar la cuota de cada miembro. Funciones colectivas al votar sobre la admisión de nuevos miembros y sobre la conformación de los otros órganos. Y funciones constituyentes al decidir sobre las enmiendas de la Carta. Esas son algunas funciones dentro de lo que el MIGA o lo que tiene dentro de lo que se debe resolver
según la naturaleza de lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este caso se reúne una vez al año, comenzando el tercer martes del mes de septiembre y terminando a mediados de diciembre. Tienes esas fechas que también eso quiero que por favor ustedes lo tengan en cuenta al momento de que uno vaya a hacer una pregunta como ¿qué tanto tiempo? La pregunta podría ser eh, ¿en qué término o en qué plazo se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas? Entonces ustedes ahí ya lo van a tener como más claro y ahí lo pueden ustedes también tener dentro de su libro. Acá para sus trabajos se elige anualmente un presidente, 21 vicepresidentes, los presidentes de las 7 comisiones principales con respecto a la mayoría necesaria para las votaciones. Se distingue entre cuestiones importantes y otras cuestiones. Las cuestiones importantes que miran directamente son la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, la elección de los miembros del Consejo Económico Social, elección de los miembros del Consejo de Finanzas, admisión de nuevos miembros a la organización, suspensión del goce de derechos y privilegios de los miembros, las cuestiones en relación con la operación del Consejo de Finanzas, las cuestiones financieras. Todas estas cuestiones necesitan mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes que voten. La Asamblea General Anual inicia con un debate principal en el que pueden intervenir los jefes de Estado o sus representantes ad hoc, o sea, es aquí sin ningún pago. Luego se ayuda asignando gran parte del trabajo de la sesión a sus 6 comisiones principales. Entre esas comisiones está la primera comisión, que es la Comisión de Desarme y de Seguridad Internacional. La segunda comisión es de Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. También está la tercera comisión, que es la de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. Cuarta comisión, Política Especial y de Descolonización. La quinta comisión, Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Y la sexta es Comisión Jurídica. El trabajo de las Naciones Unidas se fundamenta en las decisiones de la Asamblea General. El trabajo se lleva a cabo a través de comisiones de conferencias internacionales y la Secretaría. Casi todo cuando estamos hablando de lo que es este consejo, esta asamblea, es donde se originan todas aquellas decisiones, todas aquellas situaciones, cómo se va a regir directamente esta Organización de Naciones Unidas. Y por supuesto, de ahí pues ya surgen diferentes delegaciones, ya surgen diferentes a los cuales se les va a asignar ciertas funciones, como lo es el Consejo de Seguridad, como lo es también todas aquellas dentro de lo que está el Consejo Económico, tanto Administración Fiduciaria y cada uno de ellos, pero todo esto se origina, o más que todo, existe ese debate entre la Asamblea General para poder asignar cada una de ellas. Entonces, por supuesto, cada uno de ellos, pues sí tienen ciertos niveles y por la misma forma por la cual están designados, pues sí tienen también que formar parte o tener algo importante también del cual van a hacer dentro de sus funciones. Y el Consejo de Seguridad es el que se conoce también, que es como el órgano más importante de la ONU, pero más que todo por la forma de cómo va a estar estructurado y porque se supone que en este caso, pues, ellos lo que hacen es para la contribución o la forma de cómo mantener la paz entre los diferentes estados. Entonces, el Consejo de Seguridad consta de 15 miembros, 5 de los cuales son miembros permanentes, entre quienes están, entre los estados está Rusia, Estados Unidos, China, Francia e Inglaterra. Por supuesto, como que son los países más poderosos, más grandes, y que esos forman
Esos son los miembros permanentes. Y los otros 10, pues estos no son permanentes, son electos por plazos de 2 años y deben escogerse entre los siguientes criterios: contribución al movimiento de la paz, contribución financiera pagada y distribución geográfica que asegure representación de todas las áreas. Cada miembro tiene un representante, esta organización, de manera que pueda funcionar en forma permanente, y un representante de cada uno de sus miembros debe estar presente en todo tiempo en la sede de las Naciones Unidas. Actualmente, la Asamblea General de 1998 se discute la ampliación de su integración. Los países fuertemente industrializados y económicamente poderosos, tales como Alemania, Italia, Japón, Brasil, México, Argentina y otros, luchan por ser admitidos al círculo de los miembros permanentes. Se prevé que en el futuro próximo será posible llegar a un arreglo de este punto. En la votación, cada miembro tiene un voto, las cuestiones para su aprobación se dividen en cuestiones de procedimiento y otras cuestiones. Las primeras necesitan, para ser aprobadas, el voto favorable de 9 miembros. Las otras cuestiones necesitan el voto favorable de 9 miembros sujetos a condiciones. Deben concurrir el voto de los 5 miembros permanentes, y la parte interesada no debe votar. Se ha discutido si la obtención de cualquiera de los 5 miembros permanentes equivale a un voto favorable. Sin embargo, cualquier miembro de la ONU puede participar en las discusiones siempre y cuando sea parte interesada y no vote. Aquellos que no sean miembros de la ONU, pero que estén involucrados en una disputa, pueden ser invitados, sujetos a la condición en el Consejo que imponga. ¿Cuáles son las funciones también que puede tener o que tiene, en este caso, el Consejo de Seguridad? Se conoce en primera instancia sobre la admisión de nuevos miembros y pasa su recomendación a la Asamblea General, lo que habíamos hablado anteriormente, que en este caso todo miembro que quiera ser, en este caso, o que quiera ser admitido, que formar parte de la organización, pasa como cierto filtro, en este caso, en el Consejo de Seguridad. Eso lo vimos al principio de la clase, que es lo que les decía. Para ser admitido, pues eso es una de las condiciones que debe de ser así. Si no pasa ese filtro, no pasa esa recomendación por parte del Consejo de Seguridad a la Asamblea General, pues entonces no va a ser admitido. Entonces, esa es una de las cosas, y dentro de las funciones que tiene el Consejo de Seguridad. A este nivel se ha dado transacción entre los diferentes bloques, elige junto con la Asamblea a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, que es otra de las funciones, recomienda a la Asamblea General la designación del secretario general, ejerce las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en zonas estratégicas. Poderes del Consejo de Seguridad son dar solución pacífica a los conflictos. Para ello puede usar la negociación, la investigación, la mediación, la consulta, el arbitraje y el arreglo jurídico. En casos de amenaza seria a la paz y que fracasaran los medios anteriores, el Consejo tiene facultad para adoptar medidas drásticas, tales como envío de tropas, boicot comercial, boicot diplomático, y, como se ha visto últimamente, hasta involucrarse finalmente en una guerra con tropas provistas por sus miembros, como tal fue el caso de Corea y recientemente el caso de Irak, Somalia y Bosnia y Herzegovina. Puede emprender una acción militar contra un agresor. A veces esta organización pues no es simplemente sola eh, unas cuantas personas, simplemente no se puede ver así, sino que ya es una organización, por ser a nivel mundial, pues contempla muchas situaciones que también entra a formar parte de cualquier guerra que en este caso surja en algún estado o con algunos estados, ¿verdad? Dentro del consejo también, o dentro de los miembros, está el Consejo Económico y Social. Dentro de este Consejo Económico Social, para lograr el mantenimiento de la paz entre los pueblos, es esencial que los mismos gocen de bienestar en todos los órdenes: social, económico, cultural, y la función es buscar los medios, crear las condiciones, contribuir en el caso de los países favorecidos a alcanzar estas condiciones, y le compete al Consejo Económico Social. Cada año celebra un periodo de sesiones de 5 semanas, alternando entre Nueva York y Ginebra para discutir cuestiones sustantivas, y además 2 periodos de sesiones para tratar cuestiones de organización.
Así también este consejo o la composición de este consejo consta de 54 miembros electos por la Asamblea General. Aquí, como les dije también, toda la Asamblea General es la que gira alrededor de todos estos consejos. Y en este caso, en el Consejo Económico Social, consta de 54 miembros, los cuales, como lo repito, son electos por la Asamblea General, guardando siempre equilibrio y creando representatividad. Cada miembro tiene un voto. Los países no miembros, así como las organizaciones, organismos o agencias especializadas, pueden ser invitados a las deliberaciones, pero sin voto. El término de oficio es de 3 años. Las funciones que tiene el Consejo Económico y Social. En general, las mencioné anteriormente, y iniciar y llevar a cabo estudios, informes y recomendaciones a la Asamblea General sobre cuestiones económicas, sociales, culturales, educacionales y otras cuestiones relacionadas con ellos. Hacer recomendaciones en relación con el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Preparar proyectos de convenios internacionales para someterlos a la Asamblea General. Cualquier asunto que caiga dentro de estos objetivos fundamentales, y para alcanzar los objetivos puede establecer comisiones de lo que ayuden en sus funciones. Siempre haciendo un recordatorio que la Organización de las Naciones Unidas también es como una fuente de derecho, como le dijimos en el semestre anterior. Aquí es donde están también todos aquellos cuestiones de convenios, tratados y todo, que de alguna manera pues los mantienen en ese lugar para que quienes quieran saber cómo está cada uno de esos tratados, ahí es una fuente de derecho también, y que pues ahí están inscritos todos esos tratados, como los dije, ya sea bilaterales o multilaterales. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, pues es muy, muy importante y tiene diferentes áreas en todos los países. Entonces, en todos los países hay organizaciones o departamentos, no sé cómo se los pudiera mencionar, pero hay que se desglosa de lo que es la Organización de Naciones Unidas. Aquí en Guatemala existe algo que se le llama ACNUR, que en este caso pues son de aquellos que ayudan a las personas necesitadas con las viviendas y todo. Y pues esta ACNUR es una organización también que es de las Naciones Unidas, pero que les ayudan de otros países para poder eh, apoyar al estado donde están establecidas. Por lo menos en Guatemala hay una que les ayuda también a las personas de escasos recursos o a aquellos refugiados, así se trata o se llama esta organización de ACNUR, que pertenece a la Organización de Naciones Unidas. Entonces, por eso es que lo que es esta organización es tan amplia y abarca en muchos países a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, luego tenemos los órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social. El Consejo Permanente del Consejo Económico y Social se lleva a cabo a través de órganos subsidiarios. Estos son la comisiones, 9 comisionados, comisiones orgánicas, la Comisión de Estadística, la Comisión de Población y Desarrollo, la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Estupefacientes, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y la Comisión sobre el Derecho Sostenible. Existen también 5 comisiones regionales: la Comisión Económica para África, sede en el Addis, en Etiopía; la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, sede en Bangkok, Tailandia; la Comisión Económica para Europa, que está la sede en Ginebra, Suiza; la Comisión para América Latina, sede en Santiago, Chile; la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, que está en Amán, Jordania. Existen también 4 comités permanentes: el Comité del Programa y de la Coordinación,
el Comité de Asentamientos Humanos, el Comité encargado de la Organización No Gubernamentales, el Grupo Intergubernamental de Trabajo de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación. Organismos permanentes expertos sobre amplia gama de cuestiones científicas, políticas, culturales y económicas. Entre otros órganos que tiene también está el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Guatemala, que les hacía mención hace un rato, que también es que en Guatemala se conoce como ACNUR y que sigue funcionando también. Por eso es comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. También está el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Programa Mundial de Alimentos, Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y Consejo Mundial de Alimentación. Todos estos órganos de los que les menciono, en Guatemala, pues, algunos están acá, en otros estados también, y son de apoyo de otros países. Por lo menos Estados Unidos apoya a algunos órganos como estos, acá en Guatemala, en El Salvador, en México, en Honduras, en diferentes estados que forman parte también de de la Organización de Naciones Unidas, y que están establecidos algunos de estos órganos y son apoyados por medio de otros estados, por lo menos los países más fuertes o que son más potentes como lo es Estados Unidos, Rusia, Japón, todos ellos pues apoyan estos órganos para que también en los países pues se puedan desarrollar. Existen también agencias y organizaciones especializadas. Desde anteriormente, pues existían, desde anterior a la fundación, existían varias agencias gubernamentales cuyos propósitos y objetivos eran y son los mismos en general que los del Consejo Económico Social. Para no duplicar los esfuerzos, hacer mejor uso de los recursos y lograr efectividad en sus creencias, se encomendó al CES, que es el Consejo Económico Social, firmar acuerdos por medio de los cuales se establezca una relación estrecha con ellos, invitarlos a las discusiones de asuntos dentro de su campo de acción y obtener reportes de ellos. Entre estas agencias gozan de bastante autonomía y se caracterizan por tener una membresía, una amplia representatividad, al punto que en muchos de ellos, en algunas épocas, su número era mayor al de la membresía de la ONU. De ahí en algunas agencias especializadas, algunos estados están representados sin estarlo en la ONU y viceversa. Aquí encontramos algunas que son conocidas muchas veces dentro de nuestra carrera y que definitivamente, pues, en alguna ocasión nosotros podemos también verlo. Entonces, esas agencias y organismos especializados, una de ellas, por lo menos de las que nosotros tenemos conocimiento, está la Organización Mundial de la Salud. Esta es algo que también lo hemos visto en alguna ocasión. La Organización Internacional del Trabajo, que esto es también parte de lo que nosotros muchas veces hacemos uso en nuestra carrera cuando estamos viendo procesos o derechos sobre los trabajadores, sobre derechos sobre las empresas a nivel internacional. Entonces, la OIT, esto pues es más conocido dentro de lo que es nuestra carrera profesional. Si ustedes cuando quizás en alguna ocasión van a tener la oportunidad de poder tener algún proceso de empresas nacionales o internacionales o que de alguna manera necesitan también tener como fundamento a algunos artículos sobre lo que es la OIT, ¿verdad? Esta organización internacional del trabajo, pues ahí hay muchas cosas que se dan, como aquí también lo representa, porque acá esta organización, que es también y que forma parte de la Organización de Naciones Unidas, trabaja en el mundo para lograr mejores condiciones de trabajo para trabajadores y patronos. La membresía acá está representada por gobiernos, patronos y trabajadores.
Entonces, si nosotros nos vamos a ver por qué es importante, muchas veces estas organizaciones pues forman parte de lo que dijimos, la Organización de Naciones Unidas, pero también nos puede ayudar en cualquier controversia que haya entre una empresa, entre trabajadores y una empresa internacional, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacer uso de esta organización que está también ahí contemplada. También dentro de ella lo, se lo dije hace un ratito, la Organización Mundial de la Salud. Esta también es a nivel internacional, pero esto más que todo se desarrolla por aquí cuando hay todas esas enfermedades y que son a nivel mundial, como lo se dio en el caso de del, ahorita de mal nombre, ahorita está alguien que me ayude, eh, los de todo esto que surgió en el 2020, lo del COVID-19. Eso pues también ahí tenía mucha relación con también la Organización de Naciones Unidas, porque en este caso esta organización pertenece, la Organización Mundial de la Salud, también está eh, de alguna manera con alguna relación entre la ONU también. Luego, pues entonces ahí vamos a encontrar varias cosas como el Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, y también están los organismos no gubernamentales. Entonces, el Consejo Económico y Social está facultado para las disposiciones de la Carta celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales, como se conoce acá, las ONG. Esas ONG también, de alguna manera, tienen, quizás no directamente, pero sí forman parte de alguna forma lo que es esta organización no gubernamentales. Está el Consejo de Administración Fiduciaria también, que este consejo fue de gran utilidad al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad ha perdido bastante de su importancia, pues la mayoría de las colonias y de los territorios ha alcanzado su independencia y la casi totalidad se encuentra representado en la ONU a través de su comisión como miembro. Como miembro. En este órgano es donde se discutió inicialmente lo referente a Belice. Entonces, este consejo, de alguna manera, también formó parte en lo relativo a lo que vivimos en lo que es Belice y Guatemala. Su composición, según la carta, en la siguiente: miembros de la ONU que administran territorios fideikometidos, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que no admiten territorios fideikometidos, China y Rusia, miembros electos por la Asamblea General cada 3 años. Este órgano emite recomendaciones para la independencia de los países, las transmite al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, quien emite su resolución. Luego está la Corte Internacional de Justicia, que este es el principal órgano judicial de la ONU, aunque no es el único. Su composición está representado por 15 miembros electos por el término de 9 años. Son electos independientemente por el Consejo de Seguridad y por la Asamblea General. Son propuestos por el Tribunal Permanente de Arbitraje y no por los gobiernos. Su sede está en El Haya. Su quórum es de 9 miembros. La competencia que tiene esta Corte Internacional de Justicia sobre todos los asuntos que le someten los miembros de la ONU. También estados no miembros pueden acudir recomendados por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Conoce jurídicamente cuestiones tales como interpretación de tratados, cualquier cuestión de derecho internacional sobre la existencia de cualquier hecho que si fuese cierto, continúa la violación de una obligación internacional, la naturaleza y la extensión de la reparación por causa de violación de una obligación internacional. Eh, Luego está el secretariado, que es el otro órgano de la Organización de Naciones Unidas y es el órgano administrativo permanente de la ONU. Su titular es nombrado por periodo de 5 años, reelegible, a propuesta del Consejo de Seguridad, es electo por la Asamblea General. Su elección es el resultado de negociaciones que tienen a dar la misma oportunidad a todas las áreas geográficas. No sé si, ¿cómo estamos ahí? Sí, todavía están ahí conectados.
Sí, Sí, Gracias. licenciado. aquí estamos. Sí, licenciado. Sí, Creo que a licenciado. veces, pues, en cuestiones Sí, de lo muchas que es gracias. esto, pues, es bastante, bueno, amplia y en cierta manera quizás aburrida, le puedo decir, pero es parte también de cómo se debe conocer, porque al final, así como estamos viendo lo que es la Organización de Naciones Unidas, que es bastante amplia, también vamos a ver que más adelante, dentro de lo que sí tenemos que ir conociendo, vamos a encontrar sobre lo que es la Organización de Estados Americanos. Y de la misma manera vamos a ver todos esos antecedentes, tanto históricos y jurídicos, cómo fue que se fue formando y hasta que llegó al momento de ya que se dio directamente esta Organización de Naciones Unidas. Y quizás ustedes más adelante la van a ver, que también es parte de nuestro contenido, pero también es importante verla. También tenemos más adelante que vamos a ver y vamos a volver a regresar a ver sobre lo que es el SICA. Antes vimos la Organización de Estados Americanos cuando lo vimos en los grupos, pero lo vamos a ver ya después más ampliamente. También vamos a ver lo del SICA, que también tiene que ver con todo lo que es el derecho internacional, el Parlacén también, que es otra de las, cómo está conformado, que al día de hoy pues casi no se escucha mucho sobre lo que es eh, el Parlacén. En Guatemala pues solamente nosotros sabemos que hay votaciones y que hay diputados que son electos para el Parlacén a nivel en Guatemala y a nivel centroamericano, que existe el Parlacén, pero no, hasta ahí nomás nos quedamos, no llegamos muchas veces a investigar qué hacen, cuáles son esas funciones del Parlacén, qué es lo que, o por las cuales fueron electos. Algunos pues solamente hemos conocido, creo que eso también me incluyo, que muchas veces solo son electos porque así lo manda la ley, pero ¿qué hacen? Al final nunca he sabido yo cuál es su trabajo ni nada, como el hecho de que el presidente sale de de su periodo, que cuando ha terminado su periodo y el siguiente periodo pasa a ser diputado de Parlacén. ¿Para qué? ¿Verdad? Esas son cosas que nosotros solo las hemos visto, quizás no las hemos investigado, no sabemos ni para qué. Eso que nosotros estudiamos derecho y las personas que no estudian derecho y no saben en realidad, simplemente votan y lo único que uno va creando son, como dicen, parásitos metidos ahí en ese lugar que jamás se sabe ni qué hacen y que al final pues solamente se le está pagando por 4 años sin hacer nada. Entonces, esos son de los temas que también tenemos que ir viendo poco a poco, pero sí se origina todo esto por todo lo que nosotros estamos viendo sobre tanto las organizaciones que hay y que al final el Parlacén lo vemos a nivel centroamericano también y que también pues tenemos que ir conociendo sobre qué es lo que tiene el derecho internacional público o se relaciona con eso, ¿verdad? Entonces, yo solo ahorita voy a tomar unos minutos para poder entonces ver que si en caso, para adelantar, ¿qué es lo que nosotros tenemos de contenido para nuestro próximo examen? Si el examen, por decirlo así, fuera en la fecha que nosotros tenemos para el 17, tal como me lo pasaron los datos a mí. Si es más adelante, pues ya lo vamos a adelantar o lo vamos a estructurar de otra manera, pero por lo menos si fuera de los exámenes comenzaran a partir de la siguiente semana, em, quiero ver, según tengo del 17. El 17 sería así, el próximo lunes. Entonces, siempre nosotros vamos a ver dentro de ese examen, que es la Comunidad Internacional de los Estados, sobre la estructura, objeto y relaciones internacionales entre estados, que eso lo vimos dentro de nuestra primera clase. También sobre los grupos que cada quien también hizo dentro de su trabajo, sobre el G7, G20, el SICA, el CELAC, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Eso es otro de los temas que también entran dentro de estas
dentro de estos grupos. Dentro de ahí vamos a encontrar las cumbres mundiales y regionales, que también las vimos. En el caso de Belice, que eso pues ustedes hicieron su trabajo y que también ahí hay también contenido de lo que va a venir en el examen. También tenemos sobre lo que es sobre la ley que vimos del organismo ejecutivo, cuáles son esas funciones que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que ustedes pues eso por lo menos lo tengan contemplado. De ahí pues tenemos lo que vimos sobre la Organización de Naciones Unidas, pero eso lo voy a ver hasta dónde podemos tomar en cuenta para el examen, ¿verdad? Porque ya en si ahorita solo si fuera así, nos quedaría sobre la clase del día viernes y ya vería hasta dónde llegamos sobre lo que es la Organización de Naciones Unidas, sobre los antecedentes históricos de la ONU, el Tratado de Versalles, que ahí van a encontrar también sobre esa creación de las Naciones Unidas y lo que el día de hoy pues vimos. Entonces, por lo menos para que ustedes tengan ya qué contenido podría ser el que entre en el examen del día o el primer parcial. No sé si tenemos dudas al respecto. Perdón, licenciado, ¿qué dijo el primer punto? El primer punto dijimos sobre la comunidad internacional, la estructura, objeto y relaciones internacionales entre estados. Bueno, si no tenemos dudas al respecto, les voy a pedir para que enciendan su cámara y podamos tomar la foto. A ver ahí. Muy bien. Ahí estaremos. Entonces, si Dios nos lo permite, el próximo día viernes, entonces ya miraríamos qué es lo que queda para, o si es que ya nos han mandado el calendario para entonces tener ahí el contenido y cualquier cosa de que pues necesiten ahí para que les haga falta del examen o el contenido para el examen, pues entonces ya nos lo van a saber y poderlo entonces ahí compartir para ver qué es lo que tenemos al respecto, ¿verdad? Espero que ahí todos pues tengan su contenido para no tener ahí atraso en eso. Gracias, Lee. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, bendiciones. Les deseo una semana Feliz bendecida. noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias. Bendiciones.